Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto Buffet de Abogados. Los integrantes de mi equipo son Pérez García José Antonio, Piña Morales José Eduardo, Velázquez Espinosa Eduardo y su servidora Zárate Martínez Gabriela. Como problemática tenemos la siguiente. Se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre asuntos que llevan un gabinete de abogados. Considere los siguientes puntos. Todos los clientes tienen un código único y los datos personales que nos interesan saber son su nombre completo, al menos un medio de contacto, ya sea teléfono, Gmail, Facebook, RFC y CURP. Del demandado solo nos interesa conocer su código, nombre o razón social en caso de ser personal moral y dirección. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente, así como a un solo demandante. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio y de finalización, si se conoce en su caso. Su estado, ya sea en trámite, archivado o transferido. Pertenece a un solo tipo de asunto. Descripción general del asunto y a qué abogado le fue asignado. Un abogado se puede asesorar con otros abogados del gabinete, debiendo quedar registro de dicha asesoría, pero en ningún caso un abogado puede abandonar un asunto. Si el abogado renunciara, entonces el asunto se le transfiere a otro abogado. Del abogado nos interesa conocer su nombre completo, RFC, cédula profesional, del último grado académico, a qué tipo de asuntos tiene preferencia atender. Como punto número 7 tenemos tipos de asuntos. Estos, como pueden observar, tenemos distintos, ya sean juicios laborales, asuntos penales, divorcios, regularización, cobranzas, etc. Durante el desarrollo de cada asunto se van teniendo diferentes audiencias, de las cuales nos interesa conocer lo siguiente: lugar donde se realizó, fecha y hora, personas involucradas y resolución de dicha audiencia. Sobre las personas, si no están registradas en otra entidad, nos interesa saber su código y su nombre completo. Por último, una persona puede estar involucrada en diversas audiencias para diferentes casos. Una vez ya sabiendo la problemática, vamos a pasar a nuestra solución explicándoles nuestro diagrama entidad-relación de manera detallada. Primero que nada, antes de empezar a explicar el diagrama, quiero que recordemos un poco sobre las llaves primarias, las llaves foráneas, los atributos únicos, las relaciones y nuestras entidades. Ahora sí, como primera entidad tenemos tipo de contacto. Entre las entidades tipo de contacto y medio de contacto existe una relación de muchos a uno. Por ejemplo, muchos medios de contacto utilizan un tipo de contacto y un tipo de contacto utiliza un medio de contacto. Podemos observar que tenemos atributos únicos, ya en este caso viene siendo la descripción, y en medio de contacto tenemos nuestra llave foránea, que es tipo de contacto. Como segunda entidad tenemos medio de contacto. Entre las entidades medio contacto y cliente existe una relación la cual es de muchos a uno. Por ejemplo, muchos medios de contacto comunica a un cliente y un cliente se comunica con un medio de contacto. Podemos observar que nuestra entidad cliente es una entidad fuerte, ya que no tiene ninguna llave foránea. Como atributos tiene apellido paterno, materno, nombre, RFC y CURP. Como pueden observar en este apartado, estos circulitos nos quieren decir que son atributos únicos, o sea que no se pueden repetir, que no pueden existir dos datos iguales, ¿ok? Y en medio de contacto tenemos nuestra llave foránea, la cual es ID cliente. Como siguiente entidad tenemos tipo demandado. En las entidades demandado y tipo demandado existe una relación la cual es de muchos a uno, perdón. Por ejemplo, muchos demandados pueden tener un tipo demandado y un tipo demandado puede tener un solo demandado. En tipo demandado
tenemos como atributo único la descripción y nuestra llave foránea se encuentra en nuestra entidad demandado. Nuestra siguiente entidad es física. Como podemos recordar un poco la problemática, nos decía que puede ser personas física o moral. Entre las entidades demandado y física existe una relación la cual es de uno a muchos. Por ejemplo, un demandado puede ser varias personas físicas y una persona física solo puede nombrarse como un demandado. En física podemos observar que tenemos la llave foránea de ID demandado, ¿ok? En este apartado. Y tiene como atributos el nombre completo. Y en demandado nos pide solamente la dirección, pero se los voy a ir explicando en su momento. Ahora tenemos la entidad moral. Entre las entidades demandado y moral existe una relación la cual es de uno a muchos. Un demandado puede ser varias personas morales y una persona moral solo puede nombrarse como un demandado. En moral podemos observar que tenemos la llave foránea de ID demandado. Tenemos el nombre de la empresa y su razón social como atributos. Como siguiente entidad tenemos persona involucrada. Entre las entidades audiencia y persona involucrada existe una relación la cual es de muchos a muchos. Por ejemplo, una persona participa en muchas audiencias y una audiencia participan muchas personas. En persona involucrada podemos observar a simple vista de igual forma que es una entidad fuerte, ya que no tiene ninguna llave foránea. De la persona involucrada nos interesa saber básicamente su nombre completo. Ahora seguimos con la entidad oficina. Entre la entidad audiencia y oficina existe una relación la cual es de muchos a uno. Por ejemplo, muchas audiencias se ubican en una oficina y una oficina se ubica para una audiencia. En oficina podemos observar a simple vista que es una entidad fuerte. Nos pide la descripción de la misma y es un atributo único. Y en audiencia tenemos nuestra llave ID oficina como llave foránea. Ahora tenemos grado máximo. Entre las entidades abogado y grado máximo existe una relación la cual es de muchos a uno. Por ejemplo, muchos abogados obtienen un grado máximo y un grado máximo lo obtiene un solo abogado. Recordando de igual forma un poco la problemática, nos interesaba saber su grado máximo de estudios. Ahora tenemos tipo de asunto. En las entidades asunto y tipo de asunto existe una relación la cual es de muchos a uno. Por ejemplo, muchos asuntos se muestran en un tipo asunto y un tipo asunto se muestra en un solo asunto. En tipo de asunto podemos ver que es una entidad fuerte. Nos pide la descripción y observamos que también es un atributo único. Y en nuestra entidad asunto tenemos nuestra llave foránea ID tipo asunto, ¿vale? Ahora tenemos periodo. En las entidades asunto y periodo existe una relación la cual es de muchos a uno. Por ejemplo, muchos asuntos acontecen en un cierto periodo y un periodo acontece en un solo asunto. En nuestra entidad periodo tenemos su ID periodo, fecha de inicio y fecha de finalización. Y en nuestra entidad asunto tenemos nuestra llave foránea ID periodo. Ahora audiencia. Entre las entidades asunto y audiencia existe una relación la cual es de uno a uno. Por ejemplo, un asunto se origina en una audiencia y una audiencia se origina a un solo asunto. En audiencia nos pide fecha y hora y la resolución, cómo es que quedó esa audiencia básicamente. Ahora vamos con abogado.
Entre las entidades asunto y abogado existe una relación, la cual es de muchos a uno. Muchos asuntos le pertenecen a un abogado y un abogado le pertenece a un solo asunto. En abogado nos pide nombre completo, su RFC y su cédula. Como podemos observar, lo que viene siendo el RFC y la cédula son atributos únicos, lo cual no se van a poder repetir. En asunto podemos observar que tenemos nuestra llave foránea ID abogado en esta parte. Ahora vamos con cliente. Entre las entidades asunto y cliente existe una relación la cual es de uno a muchos. Por ejemplo, un cliente tiene un asunto y muchos asuntos tienen a un solo cliente. Cliente es una entidad fuerte. Nos pide como atributos su nombre completo y RFC y CURP. Esos dos atributos son únicos, ¿vale? Y en asunto tenemos nuestra llave foránea, la cual es ID cliente. Ahora vamos con estado asunto. Entre las entidades asunto y estado asunto existe una relación la cual es de uno a muchos. Por ejemplo, un estado asunto existe en un asunto y muchos asuntos existen en un estado asunto. Nuestra entidad de estado asunto es una entidad fuerte. Solamente nos pide su descripción y lo tenemos como único. Y en asunto tenemos su llave foránea, que es ID estado asunto. Ahora demandado. Entre las entidades asunto y demandado existe una relación la cual es de uno a muchos. Por ejemplo, un demandado tiene un asunto y muchos asuntos tiene a un solo demandado. En demandado nos pide la dirección solamente como atributo y la llave foránea de ID demandado se encuentra en la entidad asunto. Aquí en esta parte la tenemos ubicada. Ahora nuestra entidad asunto. Como podemos observar, asunto es una de nuestras entidades más débiles, ya que básicamente ahí tenemos 6 llaves foráneas y no tenemos como tal ningún atributo. Esta entidad tiene relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a uno y de muchos a muchos. Está relacionada tanto con entidades débiles como fuertes. O sea, aquí podemos observar que se relaciona con bastantes entidades. Ahora tenemos prefiere. Como sabemos, en bases de datos existe una regla, la cual nos quiere decir que cuando una relación es de muchos a muchos, se crea una nueva entidad. Es por eso que en este apartado la tenemos de color verde. En nuestro caso tenemos la entidad prefiere. Esta entidad nos permitirá saber cuáles son su tipo de asunto que el abogado prefiere manejar. Dentro de esa entidad tenemos las llaves foráneas de ID tipo asunto, porque queremos saber el tipo de asunto que prefieren, y el ID del abogado que prefiere ese tipo. Ahora tenemos asesora. Como podemos observar, de igual manera es una entidad que se crea. Nuestra segunda entidad es asesora. Bueno, o sea, nuestra segunda entidad de muchos a muchos. Nos permitirá saber qué abogado le dio asesoría a otro abogado, al igual que si dado un momento el abogado desea dejar el caso, se le pasa en automático a otro abogado. Dentro de esta entidad tenemos las llaves foráneas de ID asesorado y ID asesor, pero cabe recalcar que estos ID se renombran en esa entidad porque realmente son los ID abogados. Como podemos observar, esta relación básicamente se regresa, ya que nos ayuda a cumplir dos puntos de la problemática. Si en dado caso de que el abogado renuncie, se le pasa automáticamente el caso a otro abogado. Y nos mencionaba la problemática que puede existir asesorías, pero siempre y cuando se quede o se guarde un registro. Por último tenemos la entidad participa.
que es nuestra tercera entidad que se crea de muchos a muchos. Esta entidad nos permitirá saber qué personas participaron dentro de las audiencias. Dentro de esta entidad tenemos las llaves foráneas de ID audiencia y ID persona, ya que queremos saber qué audiencia fue y qué personas fueron o qué persona fue la que se involucró en esa audiencia. Bueno, una vez que ya les expliqué las 19 entidades que tenemos, 16 son entidades tanto fuertes como débiles y 3 entidades son que se crean ya que su relación es de muchos a muchos, y es así como básicamente se vería nuestro diagrama entidad-relación completo. Se los voy a mostrar de una manera más amplia para que lo puedan visualizar. Así es como tenemos nuestras entidades. Aquí están nuestras entidades fuertes, son las que no tienen ningún color básicamente, y las que tienen orilla de color verde son nuestras entidades débiles. Y estas tres relaciones son las que se crean de muchos a muchos. Es por eso que tienen otro color. Bueno, no otro color, sino están resaltando de las otras relaciones. Esto sería la primera parte básicamente de la explicación del diagrama entidad-relación, cómo es que le dimos solución a esta problemática. Y pues eso sería todo de la primera parte. Gracias.